Si eres una persona inteligente y exitosa que aún se deja secuestrar emocionalmente por colegas tóxicos, familiares manipuladores o narcisistas encubiertos, aprenderás los métodos clínicos reales de Jung para lograr lo que él llamó soberanía emocional, la capacidad de permanecer centrado independientemente del comportamiento de los demás. Porque sin esto, tu inteligencia se convierte en una desventaja que los manipuladores explotan y tu sensibilidad en un arma que otros usan en tu contra. Terminas en ese círculo agotador donde puedes analizar la manipulación a la perfección, pero aún sientes ese nudo en el estómago cuando te envían ese correo pasivo-agresivo. Sigues perdiendo el sueño recordando conversaciones con tu jefe difícil. Sigues sintiéndote agotado después de las reuniones familiares donde todos esperan que gestiones sus emociones. Esto es lo que la mayoría de la gente malinterpreta sobre la soberanía emocional. No se trata de volverse frío ni de bloquear la empatía. Eso es supresión emocional, contra la cual Jung desaconsejó porque obliga a que el material inconsciente se manifieste posteriormente como síntomas físicos, conflictos en las relaciones o arrebatos explosivos. La verdadera soberanía emocional consiste en desarrollar lo que Jung llamó participación consciente en tu vida emocional. Lo sientes todo, pero ya no estás controlado por esos sentimientos. Puedes conectar profundamente con los demás sin perderte en su caos. Voy a revelar el marco empírico de Jung que sus pacientes más avanzados psicológicamente usaron para alcanzar este nivel de libertad emocional. No se trata de una teoría, sino de su documentación clínica de personas que pasaron de ser víctimas reactivas a individuos emocionalmente soberanos, capaces de desenvolverse en cualquier dinámica de relación manteniendo su esencia auténtica. Jung descubrió algo sobre las reacciones emocionales que la neurociencia moderna ahora ha demostrado, y explica por qué los consejos tradicionales fallan para personas como usted. En sus notas clínicas de 1916, Jung observó que ciertos pacientes experimentaban lo que él llamó complejos autónomos, reacciones emocionales que parecían tener vida propia, secuestrando la mente racional de la persona. Escribió: cuando estamos fuera de nosotros o poseídos, estamos sometidos a un complejo autónomo que se ha desprendido del control consciente. Pero esto es lo que Jung entendió y que la mayoría de los terapeutas aún pasan por alto. No se trataba de defectos de carácter ni de signos de inmadurez emocional. Eran el intento de la psique de procesar material no integrado, lo que ahora entendemos como respuestas al trauma codificadas en el sistema nervioso. La teoría polivagal del Dr. Stephen Porges ha validado las observaciones de Jung con la neurociencia moderna. El sistema nervioso autónomo opera mediante una jerarquía de respuestas: el estado vagal ventral de seguridad y compromiso social, la activación simpática de lucha o huida y la respuesta de bloqueo o congelamiento vagal dorsal. Cuando alguien te provoca en el trabajo, ese tono condescendiente de tu jefe, el comentario pasivo-agresivo de un compañero, tu sistema nervioso detecta la amenaza y automáticamente se pone a la defensiva. Tu corteza prefrontal, el cerebro pensante, se desconecta. Por eso no puedes acceder a tu inteligencia y articulación habituales cuando te provocan. Literalmente, no eres la misma persona neurológicamente. Jung lo llamó estar poseído por un complejo. La investigación moderna sobre el trauma lo llama desregulación del sistema nervioso. Pero aquí está la idea crucial que ambos revelan. Tus reacciones emocionales no se relacionan con la situación actual. Se relacionan con los recuerdos almacenados en tu sistema nervioso de amenazas pasadas. Esto es particularmente intenso para las personas intelectualmente sofisticadas, ya que probablemente crecieron en entornos donde sus necesidades emocionales eran invalidadas o donde aprendieron que su valor estaba ligado a su rendimiento e inteligencia. Su sistema nervioso aprendió a estar hipervigilante ante señales de rechazo, crítica o abandono. Así que, cuando tu jefe cuestiona tu trabajo,
No se trata solo de una crítica profesional. Tu sistema nervioso lo interpreta como la misma amenaza existencial que sentías de niño cuando la aprobación de tus padres dependía de tus logros. Cuando una pareja se aleja, se activa el mismo terror al abandono que experimentabas cuando la intimidad emocional se sentía peligrosa en tu familia. Jung se dio cuenta de que los enfoques tradicionales, centrados únicamente en cambiar pensamientos o comportamientos, pasan por alto este componente fundamental del sistema nervioso. Escribió sobre la necesidad de hacer consciente lo inconsciente, pero lo que realmente describía era el proceso de traer estas respuestas automáticas del sistema nervioso a la conciencia. El avance llega cuando comprendes que tu soberanía emocional depende, en primer lugar, de la regulación del sistema nervioso. No puedes pensar en cómo salir de un estado desregulado del sistema nervioso. Tienes que trabajar con la sabiduría del cuerpo para regresar a ese estado vagal ventral de seguridad, donde tu corteza prefrontal puede volver a funcionar. Los pacientes de Jung que alcanzaron la soberanía emocional aprendieron a reconocer los estados de su sistema nervioso y contaban con técnicas específicas para recuperar la regulación. Podían percibir las primeras señales de alerta, la tensión en el pecho, los pensamientos desbocados, la urgencia de defenderse o retirarse, e intervenir antes de que el complejo se apoderara de ellos. No se trata de eliminar las respuestas emocionales. Jung dejó claro que las emociones contienen información esencial sobre nuestro mundo interior y nuestras relaciones. El objetivo es desarrollar lo que él llamó sufrimiento consciente, la capacidad de sentir emociones intensas sin dejarse abrumar por ellas, de dejar que nos informen sin controlarnos. Tus reacciones emocionales no son defectos de carácter, sino respuestas del sistema nervioso a heridas no sanadas, y Jung sabía exactamente cómo trabajar con ellas. Pero primero, necesitas comprender cómo los manipuladores en el trabajo explotan específicamente esta vulnerabilidad del sistema nervioso. Hay un tipo específico de manipulación en el lugar de trabajo que tiene como blanco a las personas de alto rendimiento, y los archivos de pacientes de Jung revelan el patrón exacto. Jung documentó el caso de un brillante ingeniero en 1923, Wilhelm, quien acudió a terapia no porque estuviera fracasando profesionalmente, sino porque un colega lo menospreciaba sistemáticamente a pesar de su excelente trabajo. Wilhelm no entendía por qué se sentía ansioso y dudaba de sí mismo en presencia de esta persona, a pesar de comprender racionalmente la manipulación que se estaba produciendo. Jung se dio cuenta de que Wilhelm estaba lidiando con lo que ahora reconocemos como abuso narcisista encubierto en el ámbito profesional. El colega hacía indirectas sutiles disfrazadas de retroalimentación útil. Se atribuía el mérito de las ideas de Wilhelm en las reuniones y luego elogiaba en privado su trabajo para mantener la relación. Esto creaba lo que Jung llamó confusión psicológica. La mente racional de Wilhelm sabía que algo andaba mal, pero su sistema nervioso se desestabilizaba sistemáticamente. Aquí está la idea clave de las notas de Jung. Los manipuladores profesionales se centran específicamente en tu competencia e integridad porque estas son tus bases psicológicas. Saben que las personas con alto rendimiento obtienen identidad y seguridad al realizar un trabajo excelente y ser personas éticas. Por lo tanto, atacan estas fortalezas fundamentales indirectamente. La investigación moderna sobre el abuso psicológico en el lugar de trabajo confirma las observaciones de Jung. Los estudios del Dr. Gary Nami muestran que el 72% de los acosadores laborales se dirigen a empleados con mayor capacidad técnica que ellos. Utilizan lo que los investigadores denominan manipulación organizacional. Socavan sistemáticamente la confianza de su víctima, manteniendo al mismo tiempo una negación plausible. El patrón funciona así. Primero, se establecen como aliados, a menudo elogiando tu trabajo y expresando preocupación por tu bienestar.
Esto crea lo que los terapeutas de trauma llaman vínculo traumático. Te vuelves psicológicamente dependiente de su aprobación porque se han posicionado como tu apoyo en un entorno hostil. Luego viene la fase de desestabilización. Cuestionarán tu criterio en las reuniones con un lenguaje preocupado. Me pregunto si Wilhelm tuvo en cuenta las limitaciones presupuestarias del cliente. Esto siembra dudas a la vez que parece constructivo. Te excluirán de comunicaciones importantes y luego se sorprenderán de que no te hayan incluido. Te ofrecerán consejos no solicitados que sutilmente insinúan que no estás gestionando bien la situación. Jung observó que Wilhelm salía de estas interacciones sintiéndose confundido y agotado, pero no podía precisar con exactitud qué había sucedido. Esto se debe a que la manipulación encubierta opera por debajo del umbral de detección consciente. Desencadena la respuesta de amenaza del sistema nervioso sin proporcionar evidencia clara a la mente racional. Lo más insidioso es cómo explotan tu inteligencia emocional en tu contra. Como eres psicológicamente consciente, intentas comprender su comportamiento, los excusas y asumes buenas intenciones. Piensas, quizás solo están estresados o quizás estoy siendo hipersensible. Esto es precisamente con lo que cuentan. El gran avance de Jung fue reconocer que Wilhelm necesitaba dejar de intentar resolver el enigma del comportamiento de su colega y en cambio centrarse en proteger sus propios límites psicológicos. Escribió: "El neurótico intenta comprender lo incomprensible. La persona individualizada acepta lo incomprensible y se protege en consecuencia". Wilhelm aprendió lo que Jung llamó retirada emocional estratégica. No se trataba de mostrarse frío ni poco profesional, sino simplemente de negarse a interactuar emocionalmente con alguien que había demostrado mala fe. En lugar de intentar ganarse la aprobación de su colega o cambiar su comportamiento, Wilhelm se centró en documentar las interacciones, mantener los límites profesionales y buscar la validación de fuentes más fiables. Pero Jung se dio cuenta de que el contexto laboral creaba desafíos únicos, ya que Wilhelm no podía simplemente evitar a su colega. Tuvo que desarrollar lo que Jung denominó participación consciente en sistemas inconscientes. Wilhelm aprendió a ver la dinámica de la oficina como un sistema complejo donde la manipulación de su colega era solo una variable que debía gestionar estratégicamente. Jung se dio cuenta de que los manipuladores profesionales usan tu competencia e integridad en tu contra, pero desarrolló un protocolo que te hace intocable. La clave está en comprender que su comportamiento no se trata de ti personalmente, sino de su propia incompetencia psicológica proyectada hacia el exterior. Cuando dejas de tomarte su manipulación como algo personal, puedes responder estratégicamente en lugar de reactivamente. Wilhelm finalmente se volvió lo que Jung llamó psicológicamente inmune a las tácticas de su colega. Podía observar la manipulación sin que ésta lo afectara, responder profesionalmente sin involucrarse emocionalmente y mantener su equilibrio interior independientemente del comportamiento de su colega. Este finalmente buscó objetivos más fáciles porque Wilhelm ya no generaba la reacción emocional que alimentaba el ciclo de manipulación. Esta inmunidad laboral no hizo que Wilhelm se sintiera frío ni desconectado de sus otras relaciones. Al contrario, se volvió más cálido con sus colegas de confianza, ya que no se sentía constantemente agotado por intentar controlar las emociones y el comportamiento de su manipulador colega. Pero Jung descubrió que la manipulación en el lugar de trabajo a menudo refleja patrones más profundos del sistema familiar que se establecieron mucho antes en la vida. Jung documentó cómo los sistemas familiares te programan para estar emocionalmente disponible ante la desregulación de los demás, y la técnica específica que rompe esta programación. En sus extensas notas sobre la dinámica familiar, Jung observó un patrón que denominó servidumbre emocional, donde los niños sensibles e inteligentes aprenden que su principal valor reside en gestionar los estados emocionales de los demás miembros de la familia. Estos niños se convierten en lo que ahora llamamos parentificados.
asumen la responsabilidad de resultados y sentimientos que deberían ser gestionados por los adultos. Jung trató a muchos pacientes que, a pesar de su éxito profesional, se encontraban en un estado persistente de ansiedad en presencia de sus familiares. Les aterraban las reuniones navideñas, se sentían culpables al no poder resolver los problemas familiares y experimentaban síntomas físicos ante las llamadas telefónicas de sus familiares. Jung se dio cuenta de que no se trataba de debilidades de carácter, sino de adaptaciones de supervivencia aprendidas que habían dejado de ser útiles. Consideremos las notas de Jung sobre Anna, una médica exitosa que sufría ataques de pánico cada vez que su madre la llamaba. Anna había crecido como la cuidadora emocional de una madre con ansiedad y depresión no diagnosticadas. Desde la infancia, Anna aprendió que la estabilidad emocional de su madre era, de alguna manera, su responsabilidad. Cuando Anna tenía éxito académico o profesional, su madre lo desestimaba o se volvía más dependiente emocionalmente, castigándola inconscientemente por crecer más allá del sistema familiar. Jung identificó esto como una forma de esclavitud psicológica disfrazada de lealtad familiar. El sistema familiar había entrenado a Anna para creer que establecer límites era egoísta, que las necesidades de su madre eran prioritarias y que sus propias necesidades emocionales eran secundarias a la necesidad de mantener la armonía familiar. La investigación moderna sobre sistemas familiares confirma las observaciones de Jung. El trabajo del Dr. Murray Bowen sobre la diferenciación muestra cómo las familias a menudo se resisten al crecimiento psicológico de sus miembros, porque esto amenaza el equilibrio existente. Cuando una persona mejora su salud, obliga a los demás a afrontar sus propias disfunciones. Jung descubrió que los hijos adultos de estos sistemas se enfrentan a un dilema particularmente cruel. Si mantienen los viejos patrones, permanecen psicológicamente atrofiados y emocionalmente agotados. Si intentan cambiar, se les tilda de egoístas, desagradecidos o de creerse superiores a los demás. La manipulación suele ser sutil y se disfraza de amor. La madre de Anna decía cosas como: «Me preocupa que trabajes tanto», insinuando que Anna debería priorizar la ansiedad de la madre sobre sus propias metas profesionales. O «No sé qué haría sin ti», responsabilizando a Anna de la supervivencia emocional de su madre. Jung observó que las personas muy inteligentes son particularmente vulnerables a esta manipulación, porque pueden comprender intelectualmente el dolor de sus familiares y se sienten obligadas a solucionarlo. Su empatía se convierte en una trampa que las mantiene emocionalmente atrapadas en dinámicas familiares disfuncionales. El gran avance se produjo cuando Jung ayudó a Anna a comprender la diferencia entre la empatía y la fusión emocional. La empatía significa comprender y preocuparse por el dolor de alguien. La fusión emocional significa asumir la responsabilidad de ese dolor y sacrificar el propio bienestar para gestionarlo. Jung desarrolló lo que llamó diferenciación dentro de la relación, una técnica que permite mantener la conexión con los familiares a la vez que se conserva la autonomía psicológica. No se trata de cortar el contacto ni de volverse frío, se trata de lo que Jung denominó desapego amoroso. Anna aprendió a reconocer cuando la arrastraban hacia una fusión emocional. Notaba sensaciones físicas, tensión en el pecho, pensamientos acelerados sobre cómo solucionar la última crisis de su madre, y las usaba como señales para tomar distancia y reconectar con su propio centro. Jung le enseñó a Anna patrones específicos de lenguaje que mantenían la conexión y al mismo tiempo desviaban la responsabilidad. «Eso suena muy difícil, mamá. ¿Qué crees que podrías hacer al respecto?» En lugar de ofrecer soluciones inmediatas. O «Ya veo cuánto te molesta», en lugar de «No te preocupes, yo me encargo». Lo más importante es que Jung ayudó a Anna a comprender que la desregulación emocional de su madre no se debía a sus límites, sino a que éstos los revelaban. Su madre siempre había estado ansiosa y deprimida, pero el cuidado emocional de Anna había enmascarado estos problemas subyacentes.
Cuando Ana dejó de gestionar las emociones de su madre, la obligó a desarrollar sus propias estrategias de afrontamiento o a buscar ayuda profesional adecuada. Al principio la culpa era intensa. Ana sentía que estaba abandonando a su madre, que era egoísta y que violaba la lealtad familiar. Jung normalizó esta respuesta, explicándole que la culpa suele ser el residuo emocional de romper patrones familiares perjudiciales. Ayudó a Ana a replantear la culpa como evidencia de que se estaba liberando de una programación psicológica que nunca había sido realmente beneficiosa para nadie. La solución no es la falta de contacto, sino desarrollar lo que Jung llamó participación consciente, donde eliges tu inversión emocional. Puedes amar a tus familiares sin ser responsable de su regulación emocional. Puedes preocuparte por su bienestar sin sacrificar tu propia salud psicológica. Ana finalmente logró lo que Jung documentó como inmunidad del sistema familiar. Podía asistir a reuniones familiares, atender las llamadas de su madre y mantener relaciones, manteniendo su equilibrio emocional. Dejó de intentar controlar o arreglar a los demás y se centró en gestionar sus propias respuestas y límites. Pero Jung se dio cuenta de que alcanzar este nivel de soberanía emocional requería un proceso de integración sistemático que la mayoría de las personas nunca completa. Jung desarrolló un proceso de integración de 3 fases que sus pacientes más exitosos utilizaron para lograr la soberanía emocional permanente. Jung denominó la primera fase conciencia somática, aprender a reconocer los estados del sistema nervioso antes de que abrumen la mente consciente. Jung observó que sus pacientes que lograban un cambio duradero podían identificar lo que él denominó el momento antes de que el complejo tome el control. En términos modernos, esto significa ampliar la ventana de tolerancia, esa zona óptima donde se puede gestionar el estrés sin sobreexcitarse ni aislarse. Los pacientes de Jung aprendieron a rastrear sensaciones físicas, la opresión en el pecho al recibir un correo electrónico crítico, la tensión mandibular durante conversaciones difíciles, el nudo en el estómago antes de las reuniones familiares. Jung desarrolló técnicas específicas de conexión a tierra que funcionan con los mecanismos naturales de regulación del sistema nervioso. Sus pacientes utilizaban lo que él llamaba respiración consciente, no los ejercicios de respiración superficial que probablemente hayas probado, sino una técnica que activa el nervio vago para indicar seguridad al sistema nervioso autónomo. El protocolo consiste en inhalar contando hasta 4, retener la respiración contando hasta 4 y exhalar contando hasta 6. La exhalación prolongada activa el sistema nervioso parasimpático, pasando literalmente de la fase de lucha o huida al descanso y digestión. Los pacientes de Jung practicaban esto en momentos de calma, por lo que se volvió automático durante el estrés. La segunda fase implica lo que Jung denominó arquitectura de límites, crear lo que él llamó cortafuegos psicológicos alrededor del espacio emocional. No se trata de construir muros ni ponerse a la defensiva. Jung comprendió que los límites saludables son membranas permeables que permiten que la conexión fluya y filtran la toxicidad. Jung enseñó a sus pacientes a crear 3 niveles de límites. El límite exterior es conductual, lo que harás y lo que no harás. El límite medio es emocional, con qué sentimientos interactuarás y cuáles pertenecen a otros. El límite interior es energético. Protege tu identidad esencial de ser definido por circunstancias externas. La idea clave que Jung documentó fue que los límites deben mantenerse mediante acciones constantes, no solo decisiones internas. Cuando alguien viola tu límite, respondes de inmediato y proporcionalmente, no con ira ni castigo, sino con lo que Jung llamó imposición de consecuencias con calma. Si un colega te envía un correo electrónico pasivo-agresivo, no asimilas el contenido emocional ni intentas descifrar su psicología. Respondes al contenido fáctico con profesionalidad e ignoras la manipulación emocional. Si un familiar intenta hacerte sentir culpable para que cambies de planes, reconoces su decepción sin asumir la responsabilidad de gestionarla. La tercera fase aborda lo que Jung
identificó como la manipulación más sofisticada, un control encubierto disfrazado de atención o preocupación. Las notas clínicas de Jung revelan que sus pacientes psicológicamente más avanzados se enfrentaban a lo que él llamaba pruebas relacionales, donde otros intentaban inconscientemente arrastrarlos a viejos patrones reactivos. Jung desarrolló lo que denominó la técnica del espejo para manejar la manipulación encubierta. En lugar de defenderse o justificarse, se refleja la energía hacia su origen. Cuando alguien dice, «Me preocupa que trabajes hasta tan tarde», en lugar de justificar tu horario o tranquilizarlo, podrías responder, «Parece que trabajar hasta tarde te genera ansiedad». Esta técnica expone la manipulación sin atacar a la persona. Si su preocupación era genuina, apreciará tu perspicacia. Si fue manipuladora, a menudo se frustrará porque no te haces responsable de sus emociones. Jung observó que dominar esta fase requería lo que él llamaba aikido psicológico. Usar la energía de la manipulación ajena para redirigirla en lugar de resistirla. Te vuelves como el agua que fluye entre las rocas, manteniendo tu dirección mientras permites que otros se agoten ante tu falta de resistencia. No se trata de volverse invulnerable, sino de volverse lo que Jung llamó conscientemente vulnerable, donde puedes involucrarte profundamente sin perderte a ti mismo. Jung identificó por qué la mayoría de las personas retroceden bajo estrés y el diseño ambiental específico que previene este retroceso. Las observaciones clínicas de Jung revelaron un patrón crítico. Los pacientes que mantuvieron la soberanía emocional a largo plazo habían reestructurado su entorno para favorecer la regulación en lugar de debilitarla. Jung lo denominó psicología ecológica. Comprender que el estado emocional se ve influenciado por todo, desde el espacio físico hasta las conexiones sociales. Jung documentó que la soberanía emocional no es solo una habilidad interna, sino un problema de diseño ambiental. Sus pacientes más exitosos crearon lo que él denominó ecosistemas que apoyan la regulación, que facilitaban las decisiones saludables y dificultaban el mantenimiento de los patrones tóxicos. El primer elemento que Jung identificó fue lo que llamó auditoría energética. Evaluar sistemáticamente qué relaciones, actividades y entornos favorecían la regulación del sistema nervioso y cuáles la debilitaban. Sus pacientes registraban sus niveles de energía y estados emocionales a lo largo de la semana, identificando patrones que eran inmediatamente evidentes. Jung descubrió que las personas altamente sensibles suelen subestimar el efecto de los factores ambientales en su regulación. El desorden en la oficina, el consumo de noticias negativas, el amigo que siempre se desahoga pero nunca escucha. Todo esto crea lo que Jung llamó microestrés, que se acumula y finalmente desborda la capacidad del sistema nervioso. Sus pacientes aprendieron a diseñar sus entornos para el éxito emocional. Esto implicaba crear espacios físicos que transmitieran tranquilidad, gestionar las redes sociales para reducir los factores que desencadenaban la comparación y la indignación, y establecer rutinas que favorecían la regulación del sistema nervioso en lugar de la desregulación. Jung enfatizó particularmente lo que él llamó curación de relaciones, el proceso continuo de invertir más energía en conexiones que retribuyan su sofisticación emocional mientras reduce gradualmente la inversión en relaciones que constantemente agotan sus recursos. Esto no significa abandonar a quienes están pasando por momentos difíciles. Jung distinguió entre alguien que atraviesa una crisis temporal y que realmente agradece tu apoyo y alguien que utiliza crónicamente tu disponibilidad emocional sin corresponder ni crecer. El primero merece tu compasión, el segundo requiere límites. Jung observó que sus pacientes necesitaban desarrollar lo que él denominó protocolos de recuperación de la regulación, prácticas específicas para recuperar el equilibrio emocional tras interacciones difíciles.
Esto podía incluir dar un paseo breve después de reuniones difíciles, llamar a un amigo de confianza después de reuniones familiares o tener una rutina específica para relajarse tras días estresantes. El elemento más crucial que Jung identificó fue desarrollar lo que él llamó responsabilidad soberana, relaciones continuas con personas que pudieran presenciar tu crecimiento y llamar la atención sutilmente cuando recayeras en viejos patrones. No se trataba de relaciones terapéuticas, sino de amistades o mentorías con personas que comprendían el nivel de conciencia que cultivabas. Los pacientes de Jung se reunían regularmente con estos compañeros de responsabilidad, compartiendo tanto las victorias como las dificultades para mantener la soberanía emocional. Tener testigos de tu crecimiento genera motivación externa en momentos en que la motivación interna flaquea. Jung se dio cuenta de que la soberanía emocional requiere lo que él llamó mantenimiento consciente, prácticas regulares que fortalecen la capacidad en lugar de simplemente responder a las crisis. Sus pacientes desarrollaron prácticas diarias, establecimiento de intenciones matutino, reflexión vespertina, evaluación semanal de las relaciones y auditoría ambiental mensual. Jung descubrió que la soberanía emocional no es un destino, sino una habilidad dinámica que se fortalece con la práctica consciente. El objetivo no es la perfección, sino lo que Jung denominó imperfección consciente. La capacidad de percibir cuándo se ha provocado algo, volver a la normalidad rápidamente y aprender de cada experiencia sin autojuzgarse. Sus pacientes más exitosos comprendían que mantener la soberanía emocional era como mantenerse en forma. Requería atención constante y un aumento gradual de la capacidad con el tiempo. Celebraban las pequeñas victorias y trataban los reveses como información, no como fracasos. Los archivos clínicos de Jung revelan que las personas que alcanzan una verdadera soberanía emocional no se vuelven frías ni desconectadas. Se vuelven genuinamente más cálidas y presentes porque ya no se defienden de amenazas invisibles. Esto es lo que Jung descubrió y que lo transforma todo. La soberanía emocional no consiste en construir muros alrededor del corazón. Se trata de desarrollar lo que él llamó permeabilidad consciente, la capacidad de dejar que el amor y la conexión fluyan libremente, filtrando la manipulación y la toxicidad. Los pacientes de Jung con mayor soberanía emocional podían convivir con el dolor de un familiar sin asumirlo como su responsabilidad. Podían presenciar la manipulación de un colega sin tomárselo como algo personal. Podían sentir plenamente su propia ira o tristeza sin dejarse controlar por esas emociones. La transformación que Jung documentó fue profunda. Estos individuos se convirtieron en lo que él llamó alquimistas emocionales. Podían transformar cualquier interacción en una oportunidad para una autocomprensión más profunda en lugar de una amenaza a su equilibrio. Dejaron de intentar controlar el comportamiento ajeno y se centraron por completo en dominar sus propias reacciones. Paradójicamente, esto les dio mayor influencia en las relaciones, ya que las personas comenzaron a respetar sus límites y a buscar su presencia serena durante las crisis. Lo más importante es que Jung observó que la soberanía emocional liberaba a sus pacientes para amar sin perderse, liderar sin agotarse y mantener su autenticidad en cualquier entorno. Podían ser vulnerables con personas seguras y limitarse con las inseguras. Podían entrar en conflicto cuando era necesario y retirarse cuando era prudente. Jung escribió en sus notas privadas que estos pacientes habían logrado algo excepcional: la capacidad de seguir siendo ellos mismos independientemente de las circunstancias externas. Habían internalizado lo que Jung llamó autoridad interior inquebrantable, no arrogancia ni superioridad, sino un profundo autoconocimiento que no podía ser desestabilizado por las opiniones o los comportamientos ajenos. Esto es soberanía emocional, no la ausencia de sentimiento, sino la presencia de elección en cómo respondes a lo que sientes. Ahora que comprendes el marco de Jung para la soberanía emocional,
El siguiente reto es lidiar con las personas que pondrán a prueba tus nuevos límites. En mi próximo video revelo el descubrimiento más inquietante de Jung sobre cómo reaccionan las personas inconscientes cuando dejas de estar emocionalmente disponible para su desregulación y las técnicas avanzadas para manejar su reacción psicológica. Aprenderás exactamente qué esperar cuando tus familiares, colegas y amigos se den cuenta de que ya no pueden manipular tus emociones y las respuestas específicas que mantienen tu soberanía sin destruir las relaciones.